Quiero que usted esté conectado en esta noche, que el Espíritu de Dios sea hablando a su vida. Siempre Dios se mueve en medio de nuestra búsqueda de Él, en medio de nuestra entrega, de esa disposición que tenemos para el Señor. Ahí se mueve Dios, ahí se manifiesta Dios. Así que quiero que usted esté dispuesto, que usted esté conectado con lo que Dios está haciendo, y sé que veremos una bendición hermosa. Oro para que el Espíritu Santo, mientras usted recibe esta palabra, lo sane, lo levante, lo bendiga y le permita conocer más del Dios Todopoderoso, a quien servimos, a quien le rendimos nuestra mejor alabanza. Así que quiero que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Vamos a leer la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo número 20. Allí quiero que veamos lo que dice la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 20. Leemos en esta noche la palabra de Dios, que dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos está poniendo en evidencia una de las cosas que vienen a ser de las más tristes que puede pasar, y es que un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, retroceda, se vuelva atrás. Y dice que se compara con algo que dijo el proverbista Salomón, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse nuevamente en el fango. Entonces, esta palabra seguramente nos tocará nuestra vida, pero lo que quiero que en esta noche usted entienda, y el nombre del mensaje es la perfección del cristiano. Cuando usted escucha la palabra perfección, de una vez usted se asusta y dice: apaguemos y vámonos, porque yo no tengo nada que ver todavía con perfección, todavía tengo muchos errores, tengo muchas debilidades, y creo que estoy muy corto para poder ser perfecto. Entonces, por eso darle esta palabra. ¿Qué es y qué significa la perfección de un hijo o de una hija de Dios? Entonces, cuando hablamos de la perfección del cristiano, tenemos que entender primero es lo que Dios hizo en nosotros. Porque si uno empieza a mirar en la Biblia, la manera como Dios nos llamó y como nos escogió, es la forma como Dios nos está mirando ahora mismo. Aquí pone un ejemplo de personas que, habiendo conocido al Señor, se apartaron de Él, volvieron atrás, y el resultado de esto es que su estado es peor que lo que era antes. Y eso no lo queremos ninguno de nosotros. Queremos ir mejorando cada día. Así que la perfección del cristiano comienza primero cuando yo me doy cuenta de que eso es lo primero. O sea, yo no voy a ser perfeccionado si no tengo la conciencia de la manera como me ve Dios. Porque es que Dios me ve diferente a como me veo yo mismo, y tal vez, muy seguramente, a como me ven los demás. La Biblia está llena de ejemplos de que cuando Dios llamaba a alguien, por lo general nadie más veía lo que Dios veía en él. David es un ejemplo. Samuel, que era el profeta de Dios, no veía las cualidades que tenía, no lo había conocido, pero vio primeramente uno grande y alto, que era los hermanos mayores de David, y pensó que ese era la persona elegida. Pero no veía lo que había en David. Y así sucedió con muchos otros. Jefté, dice la Biblia, que era hijo de una mujer ramera, y que su padre lo había tenido allí. Era mejor dicho, era una situación terrible, pero dice que Dios lo llamó y lo puso allí para que fuera un libertador, un caudillo de la nación de Israel. ¿Quién pudiera ver algo bueno en un muchacho que en los primeros años de adolescencia se metió en una pandilla y estaba por allá haciendo males y de todo, y Dios de allá lo toma? Porque es que la perfección comienza cuando yo veo lo que Dios ve, no lo que ven los demás.
Puede que los demás estén viendo y estén diciendo: es que usted es mala gente, es que usted tiene este problema, es que usted es esto. Pero yo quiero que usted vea más allá y vea lo que Dios ve de usted. Quiero que en esta noche usted pueda orar, y en los tiempos devocional que usted tiene con el Señor, le puede decir: Señor, ¿cómo me ves tú a mí? ¿Qué estás viendo que yo no veo de mí? Porque a veces uno viene con tanta timidez, con tantos miedos, que nos pasa lo de Josué. Dios tuvo que repetirle a cada momento: no temas ni desmayes, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Porque Josué venía de cosas que le aterrorizaban y decía: no soy capaz, no voy a poder, es muy difícil para mí. Pero Dios estaba viendo algo en él. Gedeón es un ejemplo muy extraordinario, porque dice que cuando Dios llamó a Gedeón, Gedeón estaba escondiendo la paja por allá en el lagar, que era el lugar donde se pisaban las uvas, era como un tanque, y allá estaba Gedeón escondiendo el trigo, y escondido él también. Y Dios se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y nadie podría ver a Gedeón como un hombre esforzado y valiente, pero Dios sí. Entonces, la manera como Dios me ve a mí es la manera como yo tengo que empezar a reconocer. Y comienza el proceso de perfeccionamiento de un cristiano. Y quiero que vea conmigo algo en el libro de Números. Hay algo que me parece interesante recordarlo, y es lo que dice Números capítulo 12, versículo 3. Está hablando de Moisés y que sus hermanos se pusieron a hablar mal de él, y bueno, todo esto. Y Números 12, 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Escúcheme, ¿cuántas les gustaría estar casadas con un hombre como Moisés? Que su carácter era el hombre más manso. O sea, usted le podía hacer lo que quisiera y él tranquilo, no se inmutaba. Pues la Biblia es más manso que todos los hombres de la tierra. Y entonces uno dice: no, pues ese Moisés seguramente eso era un amor, una dulzura, ese Moisés. Pero si usted no le diría: sí, así es. Pero si usted lee la Biblia, se da cuenta de que esa dulzura a veces le ponía agria. Esa ternura a veces le salía a su lado tremendo. Y de hecho quedó descalificado de poder entrar a la tierra prometida por una rabia. Porque con ira por roca, cuando tenía que hablarle, Dios dijo: no me gustó eso, usted no me santificó ahí, porque usted dijo: miren, a ver, rebeldes, yo les voy a hacer salir agua del agua. Pero él no santificó a Dios, y Dios le dijo: no me gustó eso. Entonces, ¿qué es lo que lo quiere decir? ¿Que la Biblia se contradice? ¿Que la Biblia miente? ¿Que no era manso? No, no es eso. La Biblia nunca puede contradecirse, la Biblia nunca puede mentir. Pero entonces yo aquí veo a un hombre que dice la Biblia que era más manso que todos los hombres de la tierra. Entonces camino un par de capítulos solo para citarle un ejemplo, que hay muchísimos, pero para mirarle uno, ahí en el mismo libro y en adelantico, para que usted no diga que es que de pronto le estoy acomodando las cosas. Y dice el capítulo número 16 de Números, versículo número 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera. Ahora está enojado. Y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después Moisés quitó a Coré. Después Moisés dijo a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú, ellos y Aarón. Y mire, lo que termina esto es en la muerte de toda esa gente. Mejor dicho, todos los rebeldes murieron, unos por una cosa, otros por otra. Pero lo que estoy viendo es que Moisés era un hombre temperamental, que también cuando se enojaba hacía cosas fuertes. Ahora, con esto, ¿qué le quiero decir? Lo que Dios veía en Moisés no era lo que los demás veían. ¿A dónde Moisés podía ir de él? O sea, el futuro de Moisés, y está hablando en el futuro y le está diciendo: Moisés, tú eres la tierra y te voy a perder de las críticas del pueblo. Todo esto van a hacer que te conviertas en ese hombre que yo vi que eres, el más manso de todos. Dios, hombre de Dios, pero es que me pereza orar. Sí, pero yo quiero que usted empiece a ver lo que Dios ve. Dios la está viendo a usted como mujer, como una mujer sabia, como una mujer que es tranquila, sin decir una sola palabra de queja, que no pelea, que no grita a los niños, así. Y no le dé risa, porque así la ve Dios a usted, mi amada hermana. La ve Dios con ese carácter renovado y cambiado.
Uy, pero es que a veces se me salta el bloque. Los muchachos dan lo que Dios ve, no lo que usted ve y lo que usted misma es. Y lo mismo para los varones. No por medio de de mis acciones, sino me ve por medio de Cristo, y Él me ve completo y santificado hacia llevar. Porque como Dios no tiene tiempo, es que nosotros jugamos con un enemigo de nuestra fe que se llama el tiempo. Entonces, cuando uno esperar para que algo suceda, pues uno como que dice, quién sabe. Y para que hagamos su obra ahora. Ya Dios lo hizo, ya Él nos escogió. Y lo que Dios está haciendo y lo que Dios cada día es completar ese llamamiento. Mire no lo que los demás ven en usted, sino lo que Dios está viendo en su vida. Y esa fue la razón por la que... Entonces usted dirá, ¿y yo cómo hago para saber qué es lo que Dios ve en mí? O sea, yo veo una mano de problemas y me veo con una cantidad de debilidades. ¿Yo cómo hago para ver eso? Pues mire, la palabra del Señor me enseña algo muy importante aquí en Romanos capítulo número 4, versículo número 17. Ejemplo, como lo fue Abraham. Romanos capítulo número 4, dice la bendita palabra de Dios en el verso 17. Dice, por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como son. Dios, para que yo sea perfeccionado a través de su palabra, de lo que Él me dice. Así soy perfeccionado. ¿Y cómo llamaba Dios a Abraham? El nombre de Abraham al principio era Abraham, que significa padre enaltecido. Pero más adelante Dios se lo cambia y le coloca padre de multitudes, que es lo que significa la palabra Abraham, padre de multitudes. Y entonces ese padre tenía sino un solo hijo, que no era hijo de su propia esposa, sino que era un hijo ilegítimo con una criada, y eso le traía una cantidad de consecuencias, y él no veía las multitudes por ninguna parte, pero Dios por su palabra lo estaba perfeccionando. Entonces, usted debe de empezar a decir, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y quiero invitarlo a que tome Efesios 1 y lo empiece a buscar. Empiece a leer Efesios, todo el capítulo 1 de Efesios, y diga, aquí la Biblia dice que yo soy perdonado, que yo soy amado, que yo soy hijo de Dios, que yo soy heredero, que yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Todas esas cosas las escriba y las empieza a declarar de usted mismo. Porque eso es lo que Dios dice que usted es. No es el que no puede, siempre vuelve a hacer lo mismo. No, usted es lo que Dios dice que es, no otra cosa. Pero es que yo no lo veo todavía. Ah, eso es otra cosa. No lo vemos todavía. Pero el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no esté sucediendo, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y convicción significa estar completamente seguro, convencido de algo. Eso es una convicción. Estoy seguro de que aunque no vea, yo ya estoy siendo lo que Dios dice que soy. Yo ya estoy vuelto en lo que Dios dice que yo debería ser. Entonces, ¿cómo llegamos a la perfección? Entendiendo qué Dios dice que yo soy. ¿Cómo entendemos qué soy yo? Pues lo que dice la palabra de Dios de mí. ¿Y cómo puedo hacer eso mío? Declarándolo y creyéndolo. Así, de esa manera. Entonces, el Señor Jesús hacía cosas con los que necesitaba trabajar algo en ellos, y era que les cambiaba el nombre. Y Dios también lo hizo con el mismo Abraham. Y cada vez que los llamaba, les repetía, ustedes son estos, son estos, son estos, y se los repetía, aunque ellos se portaran de manera distinta a eso. Y el Señor lo hizo con Juan, los hijos del trueno, y lo hizo con muchos de los discípulos, pero el más conocido que tenemos es Pedro, porque se llamaba Simón, y Simón significa caña movida por el viento, o sea, muy inestable, una persona con las emociones a flor de piel, y no se sabe nunca qué esperar de él. Puede que amanezca con alegría, o puede que esté triste, o puede que empezó el día contento. Mal. Ese es Pedro, ese es Simón, caña movida por el viento. Pero cuando Pedro, en el caso de Simón, el nombre de él, cuando Simón tiene una revelación del Padre y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres una piedra y te vas a edificar sobre mí, que es una roca, y vas a levantarte. Pedro significa piedra. Jerusalén, porque tengo que ir a dar la vida. Y una vez Pedro le dice, no, Señor, no vaya a Jerusalén, que eso está muy...
le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, que no pone la mirada en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Y entonces dice, pero ¿cómo puede ser posible que un momento le dijo que era Pedro, que iba a edificar la iglesia, que le iba a ser fundador de la iglesia, porque eso era lo que el Señor quería decir, usted va a ser del fundamento junto con los otros apóstoles, y usted va a tener esa respuesta, y al rato le dice que es Satanás, porque es que lo que el Señor veía de él, hablando en el futuro, pero Pedro se está acercando muchas veces y de muchas maneras. Ahí está Dios obrando, ahí está Dios actuando. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender y lo que nosotros tenemos está obrando para bendecirnos. Dios está obrando para que usted pueda levantarse de esa crisis, de esa dificultad que usted esté pasando. ¿De qué manera? Escuchando lo que Dios dice que usted es. No lo que dice el mundo, porque el mundo está diciendo que usted no sirve, que usted tiene que cantar. Lo ha visto y lo ha creído. Pero vamos a empezar. Me ve Dios. Pues la Biblia me dice de qué manera me ve Él. Me ve, por eso me llamó. Vio algo valioso. Puso su mirada en mí. No me está viendo ahora. Él está viendo a futuro. Dios siempre llama a las cosas que no son como si fuesen. Él se adelanta al futuro y me llama ahora. Por eso usted, si usted está enfermo, empieza a declarar sanidad en esta noche. Adelántese al mañana. Qué triste es que mucho cristiano vive con un pesimismo tremendo. Cada día traerá su propio, traerá la bendición que usted necesita. Mañana llegará la provisión a su casa. Tocará el Señor como sea que lo tenga que tocar. Dios es poderoso de maneras extraordinarias. Solamente usted tiene que creerlo. Lo segundo es empezar a mirar a Cristo Jesús. Porque es que, ¿sabe por qué no somos perfeccionados? ¿O por qué mucho cristiano no es perfeccionado? En lugar de mirar a Cristo, ¿sabe qué hace? Mira a los demás. Y empieza a decir, ay, si el hermanito está orando tanto, yo voy a orar eso entonces. Ay, el hermanito como que se metió en un ayuno, yo también voy a ayunar. Yo también voy a tomar modelo. Estoy aquí para predicarle la palabra. Yo estoy aquí. Pero lo que le quiero decir, lo que quiero decir de parte del Señor es esa bendición y es esa gracia que lo puede ayudar a usted a ser cada día más sabio, más entendido en la voluntad de Dios. Eso, o sea, no quiero que usted me mire a mí y diga, es que yo tengo que ser como Él. En Cristo Jesús. Necesito ser en Cristo. Necesito que el Señor cumpla su propósito también en mi vida. Y estoy en esa responsabilidad de levantarme, de cada día ponerme allí en las manos del Señor para que sea Dios el que obre como Él quiera. Y eso es algo que nosotros a veces nos cuesta trabajo entender. Oiga, ¿y usted cuántas horas ora? ¿Y usted qué días ayuna? Y entonces, ¿para qué? Para tratar de imitarlo. Y yo le digo, no me imite a mí, imite a Cristo Jesús. Porque si usted imita al hombre, se va a encontrar con los errores del hombre. Y cuando usted se encuentre con los errores del hombre, el Señor lo levanta, que su gracia y que su bendición le fortalece y le ayuda a permanecer en esa gracia, en ese entendimiento que viene de parte de Él. Porque eso es lo que Dios hace, llenarlo de su paz, llenarlo de su entendimiento para que usted pueda hacer lo que es correcto delante de Él. Entonces, ¿qué le digo yo en esta noche? Y usted es que orando, y mírelo cómo se puso, y mírelo cómo me habló, y mírelo cómo me trató, y mírelo por qué dijo esto, y por qué hizo aquello. Y empieza, hermano, a recriminarle al otro. No, hermano, o sea, usted no mire a su esposa, usted no mire a su esposo, usted mire a Cristo y quiera ser como Cristo Jesús. Pastor, eso es muy difícil. Usted me está hablando de ser como una persona perfecta. Pues es que esa es nuestra meta. Nuestra meta es ser perfeccionados, no es quedarnos en la mediocridad y decir, pues así soy. Y todos tenemos errores y todos nos tenemos que equivocar de alguna manera. No, el propósito del Señor es que podamos hacer lo que agrada a Dios. Es que podamos vivir como Dios quiere que vivamos. Ese es el propósito. Entonces, quiero que leamos lo que dice Hebreos, capítulo número 12. Hebreos, miremos allí lo que dice la palabra del Señor. Hebreos, en el capítulo 12, versículo número 2. Gloria al Señor. Hebreos. Vamos a mirar allí este pasaje que es bastante conocido y lo hemos estado estudiando y mirando bastante, pero es necesario que lo recordemos esta noche. Dice la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde tenemos que mirar? A Jesús. ¿Cuánta gente está apartada del Señor porque tiene un mal testimonio en alguien?
Hermano, eso siempre lo vamos a encontrar porque no ve que la gente se equivoca. Y muchos dicen, yo no voy a las iglesias porque en la iglesia hay mucha gente que es esto, que es aquella. Claro, no ve que la iglesia es un lugar imperfecto. ¿Por qué? Porque está lleno de personas imperfectas. Ninguno de los que van allí son perfectos. Ahora, lo que tenemos que entender es hasta qué punto eso que está haciendo esa persona lo hace precisamente porque no ha entendido, porque está en un proceso o porque definitivamente se llenó de mañas y no quiere cambiar. Que eso ya es... ¿Qué dice? El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está. ¿Qué me está diciendo el Señor? Dice, mire, usted no mire al hombre, mire al que ya venció, al que ya hizo la tarea completa, no al que se quedó ahí en el camino y se quedó de pronto con un problema que resultó que tenía estos pecados. Porque si es alguien que apenas está empezando a buscar de Dios, que nunca en la vida había orado, que nunca sabía lo que era hablar con Dios y ahora está orando 10 minutos, esa persona está avanzando en la fe. Pero si por ejemplo resulta que vemos a una persona que está orando 10 minutos, pero resulta que antes oraba 1 hora, antes oraba 2 horas. Entonces son los mismos 10 minutos, pero uno está avanzando porque no lo hacía antes, nada. Y el otro, ¿qué está haciendo? El otro ahora está bajando, porque antes de orar más, está orando menos. Entonces, por eso le digo, no mire a los demás, porque la balanza puede estar muy desequilibrada y usted se puede terminar engañando. Tiene que mirar es a Cristo Jesús, porque Cristo sí es perfecto. Entonces, mire, volvamos a mirar a Pedro. Juan, capítulo número 21, me muestra que el Señor Jesús está dando las indicaciones finales. Juan, capítulo número 21. Espero que usted pueda estar recibiendo esta bendición de parte del Señor. Yo sé que a veces la conexión a internet es complicada y de pronto tenemos dificultades allí en la transmisión. Pero bueno, si usted puede recibir esto en su casa y en su vida y en su corazón, gloria a Dios por eso. Dice Juan 21, 21, dice, cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Mire, el Señor Jesús le había dado unas indicaciones y le estaba diciendo a Pedro que él muy posiblemente iba a morir martirizado y que lo iban a llevar donde él no quisiera, y le está hablando de todo el sufrimiento. Y entonces Pedro, ay sí Señor, pero como Pedro estaba como medio regañadito porque había acabado de negar al Señor y el Señor lo había restaurado con el amor y con las palabras que... Entonces Pedro lo acepta todo. Pero resulta que después Juan, que es el discípulo amado, y es amado no porque el Señor escogiera más a Juan que a los demás, sino porque Juan escogía a Jesús más que los demás. Eso es. O sea, la clave para usted ser bendecido por Dios no es que Dios dice, ay, este me cae bien, este me cae mal. No, es que hay gente que escoge primero a Dios, como se lo mencionaba el domingo. O sea, pone a Dios por encima de lo demás y ya esa persona va ganando. Entonces, dice la palabra de Dios que Pedro recibe esa palabra y Juan, que era una persona joven, en ese momento va y se le recuesta al Señor allá y está ahí todo tranquilito. Y entonces Pedro como que se inquieta y dice, Señor, bueno, usted ya me iba a mí que yo me iba a morir de tal forma y que me iban a matar no sé qué. ¿Y a este qué? Y el Señor le dice, usted no se ha metido, que a usted no le importa. Sí, perdóneme, esa es la paráfrasis que yo le hago. El Señor le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? O sea, a usted no le importa. Sígueme tú. O sea, el Señor le está diciendo, Pedro, deje de mirar a los demás y preocúpese por usted. Entonces, usted está mirando que mire que en la iglesia tal parte hacen esto, que mire que no sé qué. Y hay gente que se la pasa por las redes sociales, solo critique al uno, al otro y cuestione eso. Y ellos mismos tienen la vida hecha un 8. Ellos mismos, hermanos, no tienen ni hogar, ni familia, ni nada. Porque su vida la han dedicado es a mirar a los demás. Hermano, si hay un pecado, si hay una cosa, pues hay que corregirlo. Y si usted está en un lugar donde están pecando y su líder, su pastor está cometiendo un pecado, pues por su santidad y por su salvación, lo correcto es que usted vaya de ese lugar. Pero hermano, no somos los que tenemos que irnos a casar a ver fulano qué hace y a ver a qué hora se acuesta y a ver qué hace, porque muy seguramente usted va a encontrar errores. Todo el mundo los tenemos. Pero como lo que tenemos que hacer es seguir a Cristo Jesús,
es imitarlo a Él, es obedecerle a Él. ¿Qué va a suceder como resultado de seguir a Cristo? ¿Qué va a suceder como resultado de caminar de la mano del Señor? Pues que Dios nos va a ayudar en nuestras debilidades. El apóstol Pablo dijo, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Ahí está. Pablo era débil, pero él que dice, el Espíritu Santo viene, porque él empezó a mirar, a mirarse, a mirar a Cristo, no a mirar a los otros, no a mirar ahí al vecino. Por eso muchos no son perfeccionados. Pues que es que mire fulano, no, pues que usted no se ponga a mirar a él, mire a Cristo. Entonces, el camino de la perfección del cristiano tiene, primero, el verme como Dios me ve a mí. Segundo, el mirar a Cristo Jesús. Y tercero, quiero que lea conmigo 1 Corintios 9, 24. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo número 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Qué es una carrera? Es una competencia. ¿Contra quiénes compiten? Pues contra los otros corredores. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué era una lucha? Una competencia. ¿De quién tiene más fuerza? ¿De quién resiste? Bueno, las luchas que veía Pablo eran diferentes a las de nosotros hoy en día. No era lucha libre ni nada de eso como de pronto, pero sí eran unas luchas físicas que habían y se hacían, y habían competencias atléticas y muchas cosas. Los romanos y los griegos fueron los primeros en iniciar con eso, de las competencias. Ellos ya lo hacían. Entonces, Pablo lo veía y seguramente le gustaba, porque conocía del tema. ¿Sí o no? Si no le hubiera gustado, pues no hubiera hablado de ese. Me ha puesto ejemplo, ¿para qué poner algo que no le gusta? Entonces, seguramente le gustaba y veía las competencias o participó algún día. No sé, todos son conjeturas mías, no me vaya a creer a nada de esto. Solamente es la posibilidad de lo que él veía, de lo que él hablaba, de pronto algo que él había vivido. Lo que sí es cierto, es que lo que él está hablando es de las competencias. Y dice, mire, en la vida cristiana tenemos que competir. Tenemos que sobresalir, tenemos que enfrentarnos a un adversario, tenemos que enfrentarnos a un contrincante para salir adelante, para ganar. Entonces uno dice, oiga, ¿y con quién tengo que competir? Entonces vamos a mirar a ver contra quién competía Pablo. ¿Sí o no? Porque si la carrera es una competencia, si la lucha es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con alguien, entonces Pablo tiene que tener, ¿será con Pedro? ¿Será con Juan? ¿Con quién será que él dice, bueno, nos toca competir? Uy, ese Pedro se metió en una oración, ese Pedro se metió en un ayuno, uy, yo me toca meterme más. Uy, mire, ese Pedro fue y se ganó un alma, yo me tengo que ganar 3. Uy, mire, ese Pedro de allá ya abrió otra iglesia, yo no he abierto ninguna, me va a tocar irme a viajar, no sé, a pie, porque estos días no hay transporte. ¿Será que Pablo con quién competía? Versículo número 26. Así de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Sí ve que él competía? Dice, yo corro, pero no a la aventura. Y peleo, pero no como el que pelea al aire. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, mi rival a vencer es Pablo. Y usted dice, ay, ¿cuál Pablo? Pues él mismo. Lo que Pablo está diciendo, yo soy el que tengo que derrotar lo que era ayer. Lo que antes me afectaba ya no me tiene que afectar. Hoy tengo que ser mejor de lo que era antes. Entonces, en lugar de usted ponerse a mirar al vecino cómo es como marido, mírese usted cómo era ayer. Y si usted ayer era un marido más o menos, procure hoy ser un marido mejor. Y si usted ayer era una esposa más o menos, procure ser hoy una esposa mejor de lo que era ayer. Porque esa es la verdadera perfección del cristiano. Cuando yo determino ser mejor, no comparándome con los demás, no compitiendo. Miren, en las iglesias esto suele pasar. Los hermanos se ponen, uy, mire fulano, es más amigo del pastor, el pastor lo invitó allá. Eso es ser porque voy a ver yo también cómo me gano eso. Y entonces empiezan, y entonces el uno habla mal del uno, el otro del otro. Eso es una parte de inmadurez, pero es lo que a veces nos enseña de que estamos compitiendo con las demás personas. No, señor, usted compita consigo mismo. Porque tal vez lo que el otro está haciendo es porque ya él está empezando, o es porque ya él está terminando la carrera, yo no sé. Y por eso el Señor Jesús, cuando
cuando llamó al ladrón, o cuando salvó al ladrón que estaba con él al lado de la cruz, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y entonces uno se pone a mirar a ese ladrón ahí, y ese ladrón nunca había ido a un culto. Menos mal, ¿no? Porque era un ladrón, si hubiera ido sin composición ni arrepentimiento, pues todos hubieran salido allá sin celular, sin nada. Bueno, no había celular en ese tiempo. Un ladrón, nunca había ido a una reunión con el Señor Jesús, nunca había participado de nada de lo que el Señor hacía, y se salvó. ¿Por qué se salvó? Porque creyó en ese momento de que era perfeccionado en Cristo. Y aunque todavía no había empezado a caminar ninguna carrera, creyó y dio el paso más importante, el de decir, ya lo que viví ayer, lo que viví hace unas horas, quedó atrás, ahora soy un hombre nuevo. Y eso usted lo tiene que entender. Usted no puede quedarse viviendo y compitiendo con los demás y no esforzarse por salir adelante. Usted tiene que determinarse. Si usted se equivocó ayer, espero que lo haya resuelto, pero hoy tiene que ser mejor. Si usted ayer cometió un error, lo que sea, bueno, lo cometió, o hoy él lo alcanzó a cometer, listo. Ahora corrija eso, hermano, y espero y aspiro que mañana no esté cometiendo lo mismo otra vez. Y volviendo a pedirle perdón al Señor otra vez, por lo mismo, una y otra vez. Y ahí voy, Señor, poco a poco. Voy ahí y hágale en lo mismo, cayendo en el mismo hueco todos los días. Pues ya usted sabe cuál es el hueco, no me meta por ahí. Eso es lo que Dios nos dice. No pelee contra los demás. No compita contra los demás. Compita contra usted mismo. Enfréntese a sus propios debilidades. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. Ahorita con esto no quiero decir que vaya y se agarre a puño usted mismo o a juguete, no. Lo que él está hablando es espiritualmente. Está diciendo, tengo que sujetar esta carne. Esta carne, es como un caballo brioso, es como un caballo ahí que está ahí con ganas de romper el freno y de salir desbocado. Esa es mi carne. Y si le doy gustico y si le suelto la rienda, hermano, se echa a perder. Entonces Pablo dice, me toca tenerla ahí sujeta, a través de la oración, a través de la disciplina espiritual, a través del llevar cautivo todo pensamiento, a través de la confesión de la palabra. Y ahí mi carne está sujeta y empiezo a ver que no tengo que pelear con los demás ni competir con los demás. Tengo que mirarme a mí mismo. ¿Por qué muchas mujeres no han cambiado en el hogar? Le doy la respuesta, ¿por qué tal vez usted no ha cambiado en su hogar? Porque su marido no ha cambiado. Ay, yo sería una buena mujer si él se lo mereciera. Ay, yo lo trataría bien si él me tratara bien, pero es que mire las palabras que él me dice, mire las cosas que él me hace. Lamento decirle, usted no ha entendido el camino de la perfección. Porque es que el hecho de que él no haga algo no le exime a usted de su responsabilidad. Lo mismo a los varones. ¿Por qué no tratamos bien al esposo? No, porque es que, a la esposa, no, porque es que ella no me lo merece, no, es que ella mírala como es. Y ella todavía, yo estoy orándole al Señor que me la cambie. ¿Quiere que le dé un consejo gratis? Hermana, ore para que Dios la cambie a usted. Y cuando Dios la cambie a usted, también lo transformará a él. Ese es el efecto. Hay un famoso pastor que llama efecto colateral. Cuando usted cambia, lo que está a su alrededor cambia. Usted dice, ay, Dios me los cambió. Dios la cambió a usted. Hay personas que dicen, yo me metí en un ayuno para que fulano cambiara y mírelo cómo cambió. Y sabe, yo creo que esa persona se metió en un ayuno, Dios lo cambió a él. Y como cambió y como ya llegaba a la casa y no peleaba y no llegaba con esa mala cara, sino que estaba sonriente y todo, la esposa cambió. Y él dice, ay, mire, Dios me la cambió en el ayuno. Sí, yo sé que Dios puede hacer esos milagros, pero sabe, Dios empieza a trabajar en nosotros. Entonces le quiero decir en esta noche, no compita contra los demás. No se justifique tampoco en los errores de los demás. Primero, mire lo que Dios ve. Segundo, mire a Cristo. Y tercero, mírese a usted mismo. Eso es. La segunda parte se la voy a dar el jueves, con la ayuda del Señor. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que sea Él el que nos ayude a ser mejores, a corregir nuestros errores y a vivir una vida que realmente agrade al Señor. Padre Celestial, te damos toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Señor, oramos hoy por todas aquellas personas que están conectadas esta noche recibiendo esta enseñanza en sus hogares. Y percibiendo de ti, Señor, una oportunidad para ser transformados y cambiados en tu nombre. Señor, cuando hablamos de perfección, nos asusta esa palabra. Y por lo general decimos, yo no soy perfecto. Y es verdad, no somos perfectos. Pero Dios nos ve de una manera muy especial. Y quiero que hoy, Señor, tú a cada hijo y a cada hija que está conectado allá en esa sala, allá en ese cuarto, allá en ese lugar donde está recibiendo esta enseñanza, quiero que le digas, que le hagas saber lo que tú ves, lo que Él es para ti, Señor.
no lo que los demás ven. Sí, seguramente su esposa, sus hijos le han dicho, es que usted es muy cansón, es que usted es muy fastidioso, es que usted esto y lo otro. Sí, eso es lo que los demás ven, pero lo que Dios ve es diferente. Le aseguro, mi hermano, que Dios no nos hubiera llamado si Él no hubiera visto algo especial en nosotros. No lo hubiera hecho, porque Dios vio algo. ¿Qué es eso? Bueno, de eso se trata la relación que tenemos con Dios, de descubrir qué vio Él en nosotros. Pero el enemigo se ha encargado de nublar nuestro entendimiento, de vendar nuestros ojos para que no nos demos cuenta de lo que realmente somos para Dios. Y entonces nos quedamos en lo que el mundo dice. Yo soy así. Y el dicho de muchas personas es, soy así. Y si a usted no le gusta, pues de malas, no voy a hacer nada porque esa es mi manera de ser. Eso es lo que hay ahora, pero lo que yo veo en usted es que usted sea una persona que le hará el bien a muchos, que será bendecido será bendición para otros. Yo lo veré como un padre de multitudes, como una persona que ayuda, que bendice, que restaura hogares y familias, comenzando por el suyo propio. Señor, queremos poner la mirada en ti, porque de pronto, si hay algo que nos ha hecho detenernos en nuestro camino hacia la perfección de los demás, gente con años de conocerte que se equivocan y a veces lo hacen terriblemente y no está bien y van a tener sus consecuencias porque están haciendo blasfemar el nombre del Señor. Pero eso no es excusa para que yo decida ser diferente. Al contrario, debo de mirar eso y decir, así no quiero ser. Esa clase de persona no lo quiero ser, voy a ser diferente. Y eso Dios lo va a ver como una determinación a seguir a Cristo Jesús. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, no le preocupe la vida de Juan. No le preocupe si Juan se muere a los 50, a los 80, a los 100 años, cómo lo matan, de qué muere. No me preocupe, sígame usted. En otras palabras, cuando yo me pongo a mirar la vida de los demás y a preocuparme por si este hace o no hace, dejo de seguir a Cristo. Me equivoco porque me enfoqué fue en el hombre y no en el Señor. Así que si tal vez tú has estado mirando errores en el lugar donde te congregas o donde sea que haya alguien que se equivoca, yo te digo en esta noche, mira a Cristo Jesús. Si ya es una situación de pecado en el ministro, en el pastor, algo así que sea pecado, pues el Señor nos aconseja ser sabios y no quedarnos allí recibiendo tal vez algo que pueda venir contaminado espiritualmente. Pero si es una situación que cometió un hermano, un error de alguien, esa es parte de la imperfección humana. Pero eso no nos debe de llevarnos a quedarnos y decir, pues si él lo hace, yo también lo hago. Pues si ese vive así, yo también voy a vivir así. No, voy a ser mejor. Pero ahora lo más importante es que me voy a mirar a mí mismo. Porque quizás he estado mirando a ese marido y digo, uy, no, mi esposo, mírelo. Y eso que orando, ¿y para qué le sirve? ¿Para qué le sirve ponerse allá a ver ese culto si mírelo al rato va a estar allá peleando? Y eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que veamos a los demás. No quiere que compitamos mejor con los demás. Dios quiere que nuestro adversario o nuestro oponente a vencer somos nosotros mismos. ¿Cómo? Siendo mejor que lo que era ayer, siendo mejor que lo que era antes, poniéndome una meta de ser mejor todos los días. Y si ya logré vencer algo, pues no voy a volver a eso, no voy a volver a caer en eso mismo, porque ya Dios me dio la victoria. Y Pedro nos dice que el que vuelve a caer en algo se vuelve esclavo. Es porque no se da cuenta de que el Señor ya lo lavó, lo limpió y entonces vuelve y se entierra en el barrizal. Pero ya Dios lo había sacado de allá y le había dado el valor y la fortaleza para no volver atrás. En el nombre de Jesús. Señor, te pido que bendigas cada persona que ha estado allí recibiendo bendición de ti. Te pido que bendigas todas las familias, todos los que allí se conectan en bendición y que le sigas llenando, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.